Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, veo que ya se están conectando, vamos a esperar un ratitito, como siempre. Hoy vamos a hablar de causa y efecto, sobre la ley de atracción. ¿Cómo es esto de que cosechas lo que sembrás? ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Vamos a esperar un ratito más, que se empiecen a conectar. Para empezar a hablar de esta seguidilla de vivos que estamos haciendo en relación a eso de la ley de atracción, ¿no? Eh, Sacando mitos un poco también, aplicando cómo funciona de verdad y sacando esos mitos de que pienso y creo nada más. Siempre les digo que las creencias o la ley de atracción no quita acción, ¿no? Pero es súper importante lo que vimos el otro día, en el vivo anterior, de poner acción, pero también soltar y dejar fluir, como poder poner ese equilibrio, ¿sí? Para que no se nos haga un impulso demasiado grande de cambio de energía, ¿no? Como no sobrepasar la energía y pasarnos al otro polo, ¿no? Eso lo vimos en la charla anterior y bueno, hoy quería seguir hablando sobre esto de la ley de atracción, causa y efecto. Hola Samantha, ¿cómo estás? Bienvenida. Nos estamos esperando que se vayan sumando más personas. El video que estamos haciendo sobre ley de atracción, cuéntenme si me ven bien, si me escuchan bien, si todo va bien, así sigo con mi charla. Y bueno, vamos a hablar sobre esto, sobre qué es esto de cosechas tu siembra, de la ley de causa y efecto, ¿sí? Que no hay nada al azar en este plano, que no hay nada al azar, que todo es mente, todo es creado por nuestra cabeza, impresionantemente creado por nuestra cabeza, y que uno puede realmente vivir la vida que uno desea, ¿sí? Poder modificar y trabajar sobre eso, porque realmente es posible cuando uno hace un cambio interno, sobre todo un cambio de la mente, un cambio de nuestros patrones mentales que venimos arrastrando de otras vidas, que venimos arrastrando de nuestro sistema familiar, ¿sí? Entonces es súper importante este, el poder hacer ese cambio, y que sí es posible. Bueno, primero hay que creerlo, ¿no? Eh, no hace falta creer para poder hacer un cambio, pero para poder que funcionen las clases, por ejemplo, no es necesario que creer en que eso funciona para que funcione, porque la verdad que, o sea, que el cambio es una decisión, no se trata de creencia, se trata de decisión. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bueno, vuelvo a preguntarles, que no me contestaron, si se escucha bien, ¿sí? Si me escuchan bien. Voy a meterle el collarcito más atrás, para que no toque con el micrófono. Bueno, les decía, hola Jimena, ¿cómo estás? Bien, ley de atracción no quita la acción, ¿sí? No hace falta creer para que las cosas funcionen, hace falta querer cambiar, simplemente. Y ponerlo en práctica. No hay que creerse nada de lo que nos dicen, no hay que creerse nada, en realidad no me tienen que creer a mí, porque Sonia lo dijo. Porque si no cambiamos de la voz de la cabeza de ustedes a mi voz, y en realidad no deja de ser una voz de la mente, ¿sí? Siempre a conectarnos bien. Dice Roque, me escucha bajito, el resto ¿cómo me escuchan? Hablo más fuerte, por ahí estoy hablando bajito, es cierto. Bien, y Jimena dice que me escucha bien. Bueno, pero puede ser que yo estaba hablando medio bajito. Bueno, les decía esto de que no se tienen que creer todo lo que yo les digo siempre. También, porque si no pasamos de la voz de la cabeza de ustedes, los mandatos de mamá, los mandatos de papá, a los mandatos de Sonia. Y no pasa por ahí. Pasa por poder escuchar la voz de nuestra alma y poder cambiar esas creencias o esos patrones de pensamiento
que no nos están haciendo bien y que no nos permiten ser coherentes con lo que realmente sentimos, con lo que realmente en lo profundo de nuestro ser queremos hacer, y no estamos escuchando la voz de nuestra alma, ¿no? Entonces, no me crean todo, practiquen, comprueben, ¿sí? Pongan en práctica y no sean de los que necesitan ver para creer y empiecen a creer para poder ver. Eso es importante, ¿sí? Pero bueno, no se crean todo lo que yo les digo, sino que practiquen, pónganlo en práctica y vean ustedes mismos estos cambios, ¿no? De cuando uno aplica ejercicios o lo que uno le está diciendo, pónganlo en práctica para poder darse cuenta, ¿sí? Qué es lo que a cada uno le funciona y de qué manera, ¿sí? Hola Sole, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, el otro día me estaban preguntando, me gustó una pregunta que me hicieron, que me parecía interesante compartirla con ustedes a través del vivo, en relación a, me preguntaban sobre la sesión de mamá, si la podíamos hacer solamente la sesión de mamá. Yo les decía que en realidad no, que primero se hace la sesión de la sesión general, después la sesión de papá, después la sesión de mamá, bueno, después la de pareja y después la de niño. Tienen un orden, una vez hechas las podemos volver a repetir, pero tienen un orden cronológico con una intención, ¿sí? Con la intención de poder conectarnos con nuestro niño interior. Entonces, ir directamente a la sesión de... Hola José Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Ir directamente a la sesión de madres, evitarnos un montón de situaciones en las cuales nosotros en la sesión de madre podemos trabajar más a fondo conociendo las sesiones anteriores, ¿sí? Así que es súper interesante y siempre les recalco que no trabajamos la relación, sino el vínculo, que como consecuencia cuando uno sana el vínculo, la sensación interna, la relación interna que yo tengo en relación a mis padres, como consecuencia puede cambiar la relación, pero en una relación siempre se necesitan dos, ¿sí? Necesitamos que el otro esté físicamente disponible y emocionalmente disponible también para poder trabajar, ¿no? Entonces, pero cuando uno sana el vínculo, ese tipo de relación pasa que uno está disponible o está en su lugar, está armonizado, se siente en orden, ¿bien? Entonces ahí uno empieza a poder cambiar a veces las relaciones, pero bueno, a veces no es posible porque mamá no está disponible físicamente, porque no está, ¿sí? Porque murió, porque no sabemos dónde está, porque nos abandonó, o simplemente porque es una persona enferma o una persona tóxica, entre comillas lo voy a poner así. Es una persona difícil y es una persona con la cual no podemos entablar un vínculo de relación, ¿sí? Pero sí podemos entablar y considerar a mamá como lo que es mamá, ¿sí? Mamá, que es la que nos da la vida. Así que bueno, acuérdense de estas sesiones de Freedom que son maravillosas. Este plan Fénix es genial, nos recontra conecta con nosotros mismos, nos hace conectarnos con nosotros mismos, aprender a escuchar la voz de nuestra alma, la voz de nuestra intuición, nuestro deseo más profundo, poder empezar a darnos cuenta cuál es nuestro propósito, ¿sí? Cuál es nuestra misión, nuestro propósito en este plano, ¿sí? Empezar a reconocernos para que después no sea un camino mucho más simple, ¿sí? Yo creo que el trabajo interno es constante, constantemente estamos trabajándonos internamente, pero las sesiones de Freedom están buenísimas para cuando uno necesita hacer como algo bien profundo para después conectarse más fácil, ¿sí? El resto de tu vida es mucho más sencillo. Tener en claro la imagen que uno tiene, cómo estamos repitiendo, que no nos damos cuenta, cómo repetimos patrones, lealtades, las lealtades familiares que son tan fuertes el tema de las lealtades familiares. Así que bueno, ahí con las sesiones de Freedom podemos trabajar de todo. También me he preguntado, enfocado a qué, a los bloqueos. Los bloqueos pueden ser a nivel no consigo pareja, o siempre repito el mismo patrón de pareja, o me llevo mal con mis padres, o tengo una relación pésima con mis hermanos, tengo problemas con el dinero, con el trabajo, tengo problemas para tener hijos, tengo un problema, una enfermedad, una situación de enfermedad física, emocional,
¿sí? Bueno, las sesiones de Freedom abarcan todo porque lo que hacemos en realidad es sacar los bloqueos para que vos puedas aprender, para que vos puedas seguir trabajando, ¿sí? Y ver manifestado esa situación, ¿sí? O sea, poder realizar el aprendizaje que requiere esa situación, ¿sí? Poder poner, pero para eso obviamente también requiere de acción. Pero bueno, en realidad con las sesiones cuando sacamos tanta energía limitante, la acción es mucho más fácil, ¿sí? Así que bueno, el tema de las lealtades, cómo se repite, Silvia, ¿no? Súper fuerte, como a pesar de que uno sabe que está repitiendo, la sigue repitiendo, o callarse, o los silencios también, ¿sí? El tema de los secretos, de lo que no se habla, de lo que no se dice, ¿sí? Y sin embargo seguimos repitiendo esa lealtad de no hablar, de no decir, nos parece que es correcto, ¿sí? Aun cuando se le borre la identidad a alguien, ¿sí? Eso es muy fuerte. Bueno, volviendo un poquito a la charla de hoy, ¿no? Yo les quería hablar un poco del principio de causa y efecto, que hablamos de ley de atracción, de cómo es esto de que cosechas lo que siembras, ¿sí? El tema es que uno no es consciente en realidad de lo que está sembrando, ese es el problema, ¿sí? Porque uno dice, bueno, yo estoy cosechando algo que realmente no es lo que deseo. Bueno, esa cosecha que estás teniendo hoy, no la creaste ayer solamente, ¿sí? La creaste en el pasado, ¿sí? Y en el pasado más remoto de esto de continuar con lealtades, con mandatos, de no resolver a mi niña herida, de no haber aprendido en vidas pasadas lo que pasó. Entonces vuelvo a descargar en este plano, en esta vida, un montón de información y sigo repitiendo el mismo patrón y no me hago cargo de que hay algo que no está bien, ¿sí? Entonces termino cosechando una y otra vez lo mismo, una y otra vez una cosecha que no es la que yo deseo, ¿sí? Entonces, qué importante, ¿sí? Empezar a ver que si esto que yo estoy cosechando no es lo que yo deseo, porque háganse realmente el planteo, mírense en el amor, ¿es realmente lo que ustedes quieren? ¿Sí? Esto que ustedes están cosechando desde el amor, ¿es realmente lo que ustedes quieren? Ojo que no quiere decir que sea culpa de ustedes lo que se están cosechando, ¿eh? Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que sembraron sin saber, desde la ignorancia o desde el desconocimiento de que están sembrando algo, ¿sí? Y ahora en la cosecha ven lo que sembraron. Ese es el punto. Y hacerme cargo de que, ok, yo no sabía o sí lo sabía, pero bueno, por lealtad, lo que sea, ¿sí? Ahora, si no me gusta lo que estoy cosechando, yo sé que saco esta semilla de lo mismo, ¿voy a volver a sembrar la misma semilla? ¿O la voy a cambiar? ¿Sí? Entonces ahí está el punto. ¿Qué es lo que voy a sembrar hoy, ¿sí? Para cosechar en el futuro? Porque la cosecha que estoy teniendo hoy la tengo que aceptar, es lo que hay, porque es lo que sembré en el pasado, ¿sí? Pero ahora, presente, pasado y futuro lo voy a poner entre comillas, porque esto desde la cuántica no es lineal, pero bueno, vamos a entenderlo desde la mente, ¿sí? Lo que yo coseché hoy, estoy cosechando hoy, es lo que yo sembré en mi pasado, ¿sí? Pero yo puedo cosechar algo diferente en mi futuro cuando yo hago un cambio interno. Bien, y esos cambios, sobre todo, es dejar de repetir patrones, de empezar a darme cuenta que hay algo que no me está haciendo bien. Y sobre todo, empezar a percibir los miedos, ¿sí? Porque lo que sembraste, ¿por qué cosechamos poco? ¿Sí? Dije, fíjense en el amor, ¿realmente es lo que quieren? Observen su cuerpo, su salud. ¿Es realmente esto lo que ustedes están cosechando y es realmente lo que ustedes desean? ¿Les trae bienestar? Lo mismo con el trabajo y el dinero, ¿sí? Lo que hay, están cosechando, ¿es realmente lo que ustedes desean? Bueno, entonces para poder, por ejemplo, tener otro trabajo, bueno, tengo que o capacitarme o cambiar pensamientos de que no puedo, ¿sí? O decir, bueno, me quiero dedicar a otra cosa, pero me dedico a algo que no me gusta, me gustaría dedicarme a esto, bueno, tendré que hacer un proceso para poder conectarme con eso, empezar desde abajo, de a poco y empezar a subir. Entonces, yo les voy a hacer la pregunta que les hago siempre a mis pacientes hoy, si no cambiaras hoy, ¿sí? Vamos a suponernos
que estás en la misma situación, volvés a cosechar. Estás cosechando hoy, imagínense que lo van a cosechar dentro de 5 años. ¿Sí? ¿Cómo se sentirían? Bien, imagínense que van a cosechar lo mismo, cosechan y cosechan siempre lo mismo, y que están en su lecho de muerte. ¿Qué se dirían hoy? Cuando están escuchando esto, ¿no? Si pudieran volver al 21 de octubre del 2020, ¿qué se dirían? Están escuchando el vivo y ¿qué te dirías? Che, cambiá, ¿no? Porque no vamos a cosechar toda la vida lo mismo, animémonos a hacer algo diferente. O sea, para poder cambiar hay que animarse, hay que salirse del miedo, ¿sí? Y hay 7 miedos básicos, ¿sí? Que podemos llamarlos básicos y que de ahí derivan todos los demás, que esos son los miedos con los que nos manipula la mente y obviamente nos permite que el de afuera, o sea, uno siempre es responsable, pero cuando uno no puede dominar su propia mente es más fácil que nos dominen de afuera, ¿no? Entonces, miedos básicos son el miedo a la muerte, ¿sí? ¿Qué te dirías, José Luis? Que perdí mi tiempo, tal cual. Entonces, basta de miedos, jodete, dice Silvia. Silvia va a hacer reír. Bueno, entonces, como, ya, Silvia, o sea, no es jodete, o sea, basta de miedos es ahora. Silvia, es como, y Silvia es como decir, ¿vas a volver a hacer lo mismo? No, o sea, posta, jodete, ¿no? Entonces, es como decir, bueno, entonces ahora tengo que hacer este cambio, me corresponde porque no quiero llegar a eso, yo no quiero llegar a los 90 años repitiendo el mismo patrón. Yo en un momento de mi vida me lo planteé y dije, me iba re mal en el amor, ¿no? Y yo dije, yo toda la vida así, no. O sea, yo realmente quiero el amor, quiero una pareja, quiero un hombre fiel, quiero un hombre que me ame, que me cuide, que sea amoroso, que sea bien conmigo, con mis hijos. Y dije, tengo que cambiar. O sea, yo tengo que cambiar, tengo que amarme más. Dije, tengo que crear desde otro lugar, tengo que animarme también a conocer gente diferente, animarme a conocer otra clase de personas, ¿no? Entonces lo decidí, fue una decisión y realmente lo logré, me fue bien. Y si me hubiera ido mal, no importa, volvés a empezar, pero el quedarte en la contracción, ¿no? Que por miedo a qué puede pasar, ¿no? Entonces, cosas que nos pueden pasar que uno se limita. Miedo a la muerte, mi propia o la del otro. Entonces, dejo de hacer cosas porque me puedo morir, ¿sí? Bueno, en el contexto pandémico en el que estamos viviendo, hay 2 miedos que nos están manipulando muchísimo, el miedo a la muerte y el miedo a la enfermedad, ¿sí? Bien. El miedo a la muerte propia o a la muerte del otro, ¿sí? Entonces, ese miedo de instinto de supervivencia, ¿sí? Tenemos que entender, por un lado, que morirnos nos vamos a morir todos, ¿sí? Estamos todos en el mismo camino. Una vez mi hijo me hizo reflexionar diciéndome que en realidad no es que todos nos vamos a morir, sino que no se conoce a nadie que no haya muerto, ¿no? En realidad estamos todos vivos, pero bueno, no conocemos a nadie que no haya muerto en una cantidad de años. Bien. Bueno, la cosa es que lo que nosotros sabemos es que en algún momento que somos finitos, que tenemos fin, que tenemos esto, entonces sabiendo, hablando de la muerte, sabiendo que me voy a morir, ¿sí? Que no te tenga que pasar algo fuerte para decir, wow, casi me muero, ahora cambio de mirada en mi vida. No, o sea, hay mucha gente que casi se muere y ahí es cuando cambia, ¿no? Y hay gente que no, que casi se muere y siguen aferrados a ese miedo a morir. Entonces, realmente este miedo a la muerte hay que empezar a ver realmente lo que es la muerte, ¿sí? Empezar a verlo como lo trágico y el pobre se murió, ¿sí? Como pobre se murió, cuando en realidad los que sufrimos somos nosotros. El que muere lo que hace es pasar de plano, pasar de dimensión y dejar este plano denso, ¿sí? En este plano hay densidad, por eso nos podemos palpar, ¿sí? Por eso existe el teléfono, las cámaras, nosotros, ¿sí? Todo esto es materia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad el átomo es vacío, es infinito, ¿sí? Y que el aire no lo podemos palpar, pero está, ¿sí? O sea, hay cosas que uno no las puede palpar, el alma no la podemos palpar, pero está. ¿Por qué? Porque estamos cambiando de plano. Bien, este plano es denso, tenemos cuerpo, por eso duele,
¿sí? Entonces, los que sufrimos, cuando alguien muere y uno dice, ay, pobre, se murió, en realidad el pobre que se murió no es pobre que se murió, los que quedamos somos los que sufrimos, ¿sí? Y no está mal tampoco ni llorar, ni pasar un duelo, porque eso es un proceso psíquico, ¿sí? Para el tema de los duelos, una vez con Sandra hicimos un vivo súper lindo, el tema de los duelos, súper interesante. Si estás viviendo un duelo, mandate a mi YouTube o a mi IGTV acá en Instagram y buscate el vivo de los duelos que está buenísimo. Pero bueno, hablando esto de la muerte, ¿no? Qué importante es hablar de la muerte, de saber que que todos nos vamos a morir, ¿sí? Y poder ayudar al otro también, por ejemplo, a contarle qué me gustaría a mí el día que me muera. O sea, me gustaría que me cremen, me gustaría que me entierren, ¿sí? Que me hagan velorio, que no, me da lo mismo, ¿sí? Como poder darles la oportunidad también de qué hacemos, ¿no? Acá en Bahía Blanca es carísimo morirse, ¿sí? Todo lo que es el tema de los velorios es carísimo, entonces también es importante como tener seguros, tener pago ese tema, porque nosotros nos quedamos tranquilos de que el día que nos vamos no es una carga para el otro, ¿sí? Entonces también ayuda a calmar el tema de los miedos a la muerte, ¿sí? Sabiendo que todos nos vamos a morir, empezar a darnos cuenta que más allá de que todos nos vamos a morir, en este momento estamos vivos, ¿sí? Y la verdad es que vivimos mucho más de lo que morimos, entonces empezar a tomar conciencia y decir, bueno, ok, pero hoy estoy vivo, ¿sí? Entonces hoy me tengo que animar. Y a mí el tema de la muerte justamente pienso al revés, ¿no? Decir, bueno, si me voy a morir, yo quiero vivir hoy bien, quiero disfrutármela, porque no sé cuándo, no sé cuánto hilo tengo en el carretel. Entonces hay que disfrutarse la vida y animarse, ¿sí? Entonces, súper importante trabajar el miedo a la muerte. Puede ser la muerte mía o la del otro, ¿sí? Que la muerte de los seres queridos, ¿sí? Que nos limitan, ese miedo que nos empieza a generar una emoción negativa, una contracción, ¿bien? Bien, otro miedo es el miedo al desamor o el miedo a no ser amado, ¿sí? A que no me quieran. ¿Cuántas cosas hacemos para ser amados, para ser mirados, ¿sí? Desde el lugar, desde querer que los demás nos miren, ¿sí? ¿Cuántas veces nos encontramos haciendo la comida, sobre todo las madres, ¿no? O haciendo el almuerzo cuando no tenemos ganas y en realidad es para no entrar en un conflicto o porque, bueno, es mi responsabilidad, como uno se carga en esto, pero en el fondo es una cuestión de miedo a no ser amado, ¿sí? Este temor a no ser querido, ¿sí? ¿Cuántas veces hacemos estos líos de este miedo? Y la verdad es que hay mucha gente que no te va a querer, esa es la verdad, y hay mucha gente que sí. ¿Sí? Entonces, y más importante que eso es ser uno mismo para que nos quieran como realmente somos, ¿sí? Dentro de lo posible, porque uno se pone máscaras todo el tiempo, todos no, lo hacemos, pero uno tiene que aprender a encontrar esas máscaras y a medida que las vamos aprendiendo a identificarlas podemos ir mejorando y empezar a sacárnoslas, ¿no? Y a tratar de ser lo más auténticos posible y que la gente te quiera por lo que sos. Y el que no te quiere por lo que sos, bueno, chau, habrá otra persona, ¿sí? Hay mucha gente que nos puede querer, ¿sí? Y uno también aprender a querer al otro y aceptar al otro tal cual es, no querer cambiar constantemente al otro. El otro es lo que es, ¿sí? Y otros me han dicho también, bueno, pero el otro cambió, bueno, pero tenía derecho a evolucionar, o capaz que lo que hizo fue sacarse la máscara, ¿no? Y empezar a ser él mismo. Entonces poder amar al otro también como es, para que nos amen a nosotros tal cual somos, ¿sí? Bien, otro de los miedos es el tema de perder dinero, de quedarme sin dinero. Esto pasa un poco también porque en la antigüedad, o sea, hablemos del instinto de supervivencia, del principio del ser humano, un ser humano que no vivía en estas grandes sociedades o en estas grandes ciudades, que vivíamos en el medio de la nada, ¿sí? El que se quedaba con el alimento era el más fuerte, ¿sí? Y realmente el que no tenía, el que era débil, moría de hambre. Es cierto que hoy sigue sucediendo, pero hoy existen formas políticas y sociales en las cuales podríamos prevenir todo esto, ¿sí? No muere por una cuestión de supervivencia, muere por la maldad, en todo caso, o por la ignorancia y la desinformación del sistema, ¿sí? Pero este miedo a perder el dinero es un miedo que nos paraliza un montón,
porque no nos animamos a pagar cursos, a pagar terapias, porque es mucha guita y mirá si no me va bien, o pago un curso y ya veo que después no, o invierto en un negocio y ya veo que no me funciona. Entonces entramos con ese miedo y obviamente que no va a funcionar, porque ya lo arrancamos desde el miedo, ¿no? Cuando uno lo hace desde el amor, desde el deseo, desde la confianza, que es infinito esto, ¿sí? El dinero es una energía de intercambio, no es solamente el billete o la moneda, es una energía de intercambio. Entonces, realmente no es real, lo creamos nosotros con nuestra mente este miedo, esta realidad de perder plata, ¿sí? Porque la creamos nosotros con el miedo, no desde el mundo real, porque es infinita la cantidad de dinero que hay, ¿sí? Está mal repartida, bueno, pero no importa, uno puede generar más y más y más dinero, ¿sí? Esto de la pérdida es porque uno no entiende este tema del flujo constante, ¿sí? Del ingreso constante de la energía del dar y del recibir. Es una energía de intercambio. Entonces lo que yo tengo que hacer es, con amor siempre, que vayan a pagar lo que vayan a pagar, dar gracias que lo pueden pagar, ¿sí? No quejarnos más porque vino mucho de la luz, mucho del gas, porque me salió caro el pedido en el almacén, el pedido en el supermercado. Basta de eso, basta de eso, y empezar a agradecer cada vez que pagamos, y van a ver cómo les va a cambiar este miedo a quedarme sin dinero. Bien, otro de los miedos es el miedo a la enfermedad, ¿sí? Bueno, con todo esto de las terapias más complementarias, está muy relacionado con el tema de la muerte, ¿no? Porque me enfermo, me puedo morir. Bien, este tema es súper interesante ver, que también lo terminamos creando, ¿no? Cuando yo pienso que hagan este ejercicio, cuando ustedes se sientan que no se sienten bien, que les duele la cabeza, que les duele la garganta, que no sé, que sienten medio bajón, ¿sí? Hoy no me levanté bien, cambien la forma de pensar. Empiecen a decir: yo estoy sano, yo estoy sana, yo estoy sano, yo estoy sano, yo estoy sano, y me pongo y activo. Y van a ver cómo les cambia el cuerpo. Qué distinto cuando yo estoy pensando: uy, me duele la cabeza, no doy más, qué mal que estoy, ¿sí? Porque lo termino generando, y es posta que uno termina generando, porque en realidad tenemos mucho miedo a enfermarnos, ¿sí? Muchísimo miedo a enfermarnos, ¿bien? También hay gente que dicen disfrutan de la enfermedad. Yo les diría que se victimizan a través de la enfermedad, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque es una forma de llamar la atención, ¿bien? Es una forma de el desamor, ¿sí? De que yo logro que me amen a través de la enfermedad, entonces me quedo, ¿sí? Aferradito a esa enfermedad para que me quieran. Entonces, si te sentís identificado con eso, súper importante que veas que la gente te va a querer por quién sos y no por la enfermedad o la situación que tenés, ¿bien? Bien, el miedo a la vejez, otra, ¿no? Cuánto miedo y cuánto negocio, que no me parece mal igual que allá, pero lo absurdo del miedo a la vejez, que está muy relacionado con el miedo a la muerte, ¿sí? Estos miedos, entonces todos estos miedos, fíjense cómo hacen que uno, pero yo ya estoy viejo, pero yo a mi edad voy a hacer eso, ¿sí? He conocido gente... Dice Silvia: a mí no me gustan las enfermedades, por eso no me enfermo. Bueno, y también con ese pensamiento de yo estoy sana, o sea, me planto ahí a que yo estoy sana, yo estoy sana, yo estoy sana. Sí, eso es súper importante, pensarlo, y no salir a la calle pensando que me voy a engripar, o pensando que me voy a enfermar, o si me mojo en la lluvia un día de frío, mañana me voy a levantar re mal. No, no tiene que pasar así, es uno decreta directamente eso, ¿sí? O tampoco podemos decretar, fíjense cómo uno decreta, que dice: mi papá tuvo hipertensión, mi abuelo hipertenso, y yo, viste, dejo de comer un poco de sal porque en algún momento voy a ser hipertenso. Eso es un decreto malísimo que no tiene nada que ver, ¿sí? Que no es real eso, que uno tiene una tendencia a ciertas enfermedades en el cuerpo porque nuestros ancestros lo tuvieron, es real, porque genéticamente es real, pero la decisión es de uno de activar ese gen o no, ¿sí? Entonces, también es real que uno puede pensar de manera positiva y hacer un cambio, en todo caso cambiar el patrón y dejar de repetir ese tipo de patrones, ¿sí? Que también las enfermedades son patrones, ¿bien? El miedo, les dije, el miedo a la vejez, el miedo a la crítica y al rechazo, hacer algo y yo no me animo porque me da vergüenza, ¿sí? Me da miedo esto de que me critiquen, que me digan cosas. Entonces uno hace muchas veces porque no me digan cosas, porque no me ataquen, porque no
por no escuchar al otro que me va a decir algo, por el miedo a la crítica y al rechazo, dejo de hacer cosas, ¿sí? Muchas veces pasa esto con el tema de la ropa, ¿sí? No te pones lo que te gusta, sino lo que pensás que los demás no te van a criticar, ¿sí? A mí me encanta ver la gente que se pone realmente lo que quiere y uno dice, qué ridículo, y después digo, ¿es que sea ridículo o es que realmente le encantaba vestirse así y no le importó? Y si no le importó, me parece genial, ¿sí? Me parece genial. Es como, ¿por qué tenemos que ser tan estandarizados o tan perfectos socialmente aceptados por la sociedad en esta perfección absurda de los cuerpos, de la belleza, ¿sí? Estandarizada, ¿sí? Que la mayoría de los seres humanos quedamos afuera de esa belleza estandarizada, ¿no? Entonces, ¿por qué esa obsesión de que viene mucho con este miedo, ¿sí? A la vejez y el miedo a las críticas, a que me rechacen por lo que soy? Entonces empiezo a poner máscaras, ¿sí? Y el miedo al fracaso es otro, ¿no? Entonces, por no fracasar, mejor bueno, malo conocido que bueno por conocer es una frase devastadora. O sea, quedarme con lo que me hace mal por miedo a que lo que sigue sea peor es devastador. Eso es devastador, o sea, es súper limitante. ¿Mm? Y si eso es malo y lo que viene después es peor, y bueno, lo que viene será peor y lo que viene será mejor. O sea, siempre el universo compensa, pero para que sea mejor yo tengo que cambiar mi forma de pensar. ¿Sí? Si yo sigo igual, voy a seguir atrayendo lo mismo. En cambio, si yo cambio, digo, bueno, esto lo suelto, pero yo voy a hacer un cambio para que lo que venga sea mejor, sí es posible. ¿Sí? Pero de la misma, repitiendo, si sigo sembrando la misma semilla, voy a seguir cosechando la misma planta. O sea, no, si yo voy a sembrar acelga, no voy a cosechar espinaca. O sea, esto es corta, ¿sí? Entonces, si no me gusta la acelga, pues tendré que cambiar la semilla. ¿Mm? Tendré que cambiar la semilla. Acuérdense que estas semillas de creencias son las que crean nuestra realidad, ¿no? Entonces, estas plantas, estas realidades que nosotros queremos cambiar, que sean realmente desde la fe y sacarnos todos estos miedos que le estoy diciendo, el miedo a la muerte, el miedo al rechazo, el miedo a quedarme sin plata, ¿sí? Y yo le pregunté, ¿qué pasaría si, por ejemplo, te quedas sin plata y no puedes pagar la tarjeta? ¿Qué pasaría si entras en el veraz? O sea, es como eh, que en vez de quedarme en ese miedo, en lo que, uy, ¿qué me va a pasar y ahora qué hago? Es decir, bueno, ¿qué hago? Posta. O sea, empezar a generar desde otro lugar, ¿sí? Y aunque uno viva esa situación como tensión, si yo estoy luchando por mis sueños, no está mal, ¿sí? Al contrario, es poder salirme de la zona de confort. Y yo le digo, esa zona de confort que ustedes tienen sostenida en estos miedos, realmente es confortable. Realmente tengo el amor como yo quiero, realmente tengo el dinero como yo quiero, realmente trabajo de lo que quiero, realmente tengo mi cuerpo como yo quiero. Entonces, salirme de la zona de confort, yo creo que la zona de confort tiene que ser confortable. Evidentemente, cuando uno está intentando cambiar algo es porque no es confortable esa zona, ¿sí? Bien, entonces, estos miedos, ¿qué nos llevan a la contracción? ¿Sí? A que yo estoy negativo, a que me alimento mal, vibro bajo, genero enfermedad, genero síntomas. Entonces, yo veo muchos que me preguntan, Sonia, ¿y esta enfermedad desde qué puede ser que me esté diciendo mi cuerpo? Y bueno, pero no sé, pasaste una situación ahí con tu pareja, fíjate que es esta situación, que tu cuerpo te está hablando, te está diciendo que hay que cambiar. Y, o sea, entienden el mensaje que viene por eso, pero no quieren hacer el cambio que el cuerpo le está pidiendo para sanar. ¿Sí? ¿Por qué? Por miedo. Entonces, súper importante hacer las terapias ahí para poder soltar el miedo y cambiar y decir, escucho a mi cuerpo, porque realmente eso en el cuerpo no cuesta sacarlo, pero es doloroso, es necesario que se manifieste en el cuerpo, empezar a escuchar el cuerpo cuando se te mueve la cabeza, te está diciendo, bueno, calma los pensamientos, para de pensar, baja el nivel de enojo, baja el nivel de estrés, escucha tu cuerpo, sacate ese enojo, ya está, eso es lo que te está diciendo el cuerpo, ¿sí? Entonces, saquémonos los miedos, ¿sí? El miedo es una emoción que todos tenemos miedo, pero cuando uno empieza a decir, ¿por qué esto me va mal? ¿Por qué estoy cosechando esto? ¿En qué miedo estoy sosteniendo esto? ¿En el miedo a hacer algo diferente a mi familia? ¿Por qué sigo repitiendo este mismo patrón? ¿Sí?
¿Por qué las lealtades familiares? Por miedo a ser rechazado por el clan. Porque si yo hago algo diferente, si todas las mujeres de mi clan son unas mujeres infelices con sus maridos, ¿cómo yo voy a ser feliz? Sería una traición a todas las mujeres de mi clan, dejo de pertenecer. Entonces cuando yo dejo de pertenecer, me agarra el miedo al rechazo. Y también como me echan, me voy a vivir al medio del bosque porque me quedo solo, también tengo miedo a morirme. ¿Sí? Eso es ancestral, está bien guardado en nuestro cerebro más primitivo. Bien, tema cerebro, se los cuento rapidísimo. Tenemos 3 tipos de cerebro. El cerebro de la supervivencia, ¿sí? Es la parte que maneja el corazón, los pulmones, ¿sí? Para poder sobrevivir, ¿sí? Después viene un cerebro emocional, un sistema límbico que compartimos con los mamíferos, y la última parte que es la corteza cerebral, que trabaja sobre los pensamientos, que eso es bien del ser humano, ¿sí? Que podemos desarrollar lenguaje. Bien. El más evolucionado de todos es el de la supervivencia, es el que más arcaico y más fuerte es, porque tiene muchos más años de estar en la evolución del ser humano. Después viene el límbico y después el racional, ¿sí? Por eso cuando pasan las situaciones de estrés o las situaciones de miedo, lo primero que se activa es la supervivencia, después la emoción y después podemos pensar, ¿sí? Por eso no podemos pensar cuando nos pasan cosas, tenemos un accidente y reaccionamos por supervivencia, por emoción, no desde el pensamiento que uno dice, ay Dios mío, después dice, ay Dios mío, las cosas que hice, las cosas que dije, no lo pensé en ese momento, bueno, por esa relación, ¿sí? Por eso es tan importante uno ser consciente de sus miedos para poder trabajar sobre ese cerebro de supervivencia y poder eliminar los miedos que están ahí poco a poco, calmarlos, ¿sí? Y poder tener manejo sobre esa parte del cerebro que es la que se activa en situaciones de alerta, en situaciones de estrés. Bien, bien, entonces si yo estoy cosechando algo, hay que fijarse dónde está sostenido en el miedo para poder cambiar. Y acuérdense de esto, ¿qué les dije yo recién? Silvia dijo, jodete, o sea, si no cambiaste hoy, si no te cambia el chip hoy, hay que hacer un cambio. A ver, estos cambios también son procesos, con mucho amor a uno mismo y mucho amor a nuestros padres, a nuestros ancestros, empezar a modificar estos patrones y sobre todo de amor a uno mismo, decir, mañana volví a cosechar, bueno, no pasa nada, me equivoqué o no lo supe hacer o vamos por más, ¿sí? Es empezar a meterse internamente, a poder sacar esos patrones, esas creencias que están tan metiditas ahí en el fondo y que se manifiestan como malestar en nuestras vidas, ¿sí? Súper importante tomar en cuenta siempre como enfocarnos, bueno, ¿cuál es mi tema hoy? No tengo trabajo. ¿Cuál es mi tema hoy? Mi marido me dejó. ¿Cuál es mi tema hoy? ¿Sí? Como poder enfocarme en cuál es mi tema, ¿sí? Para poder trabajar sobre eso. A veces el desastre es general, como tengo una salud, de dinero. Bueno, pero ¿qué es lo más importante? O sea, ¿cuál es tu tema de salud? ¿Sí? Porque no es lo mismo tener, por ejemplo, un estreñimiento que suele estar relacionado con el tema del dinero, ¿sí? Entonces, al manejar el tema del dinero es más fácil que vamos a trabajar el estreñimiento como consecuencia, ¿no? Pero como trabajar por temas, ¿sí? Enfocarnos en qué es lo que nosotros estamos necesitando y en las sesiones de Freedom Healing lo vamos a ir sacando eso, ¿sí? Lo vamos a ir viendo, nos vamos a ir haciendo un proceso de introspección súper lindo para poder ir modificando esos patrones y esas creencias, ¿sí? Acuérdense que las creencias se instalan de 2 maneras, por impacto emocional, ¿sí? O sea, porque viví una situación fuerte en mi vida y se me instaló una creencia. Por ejemplo, mi papá le es infiel a mi mamá, yo lo veo y me impacta eso, entonces mi creencia es todos los hombres son infieles, si yo, o sea, los hombres tienen derecho o tienen otras mujeres, ¿sí? Eso es un impacto emocional y lo instalo en mi mente, ¿sí? Como una realidad. Y después termino creando esa realidad constantemente. Y por repetición, cuando me dice mi mamá todo el tiempo, vos no podés, o al revés, vos sí podés, vos no podés, o vos podés, no, es una creencia, nada más. Y cuando puedo es una creencia manifestada y cuando no puedo también. Entonces, qué importante es decirle a los chicos cosas lindas, no insultarlos, no decirle burro, no decirle tarado. Ahora en época de pandemia que están los chicos estudiando con sus padres, no insultarlos o no decirles que no lo están haciendo bien, decirles que sí, que vos podés, que esto está bien. Bueno, no pasa nada, uno está acá para aprender, como poder enfocarles en creencias de que sí pueden, porque si le vamos a decir no podés, mirá qué malo que sos, cómo vas a hacer eso, que decís esa estupidez,
le estamos creando una creencia de que no pueden, de que son tontos, de que son estúpidos, ¿sí? Entonces, súper importante esto de las creencias. Y están sostenidas en el miedo. Imagínense que si mi mamá me dice eso, o sea, es como, no puedo pensarlo de otra manera. ¿Cómo no? Es el miedo a la crítica, entonces me termino reprimiendo y termino no hacer. Si me hicieron creer que yo era tonto y no lo iba a poder hacer, entonces por miedo al rechazo y a la crítica no lo voy a hacer, porque esto que me digan constantemente que soy un queso no está bueno, no me gusta, entonces dejo de hacer y dejo de intentarlo, ¿sí? Intentar lo que yo sea, lo que yo quiera, dejo de intentarlo por miedo al rechazo, ¿sí? Y esto se instala en la infancia sobre todo, ¿sí? Y bueno, después hay que ir buscando más arriba, ¿verdad? Que quiero ver la hora, que me charlé todo, son 7 menos 20, 8 menos 20, estamos súper bien con el tiempo. Entonces, este tema de la contracción nos hace sentirnos así, los miedos, y en realidad uno empieza como a vibrar bajito. Entonces, esto de la vibración, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Que cuando uno vibra, ¿sí? Atrae por vibración. Entonces, si yo vibro bajito, vibro denso, vibro en miedo, no voy a traer cosas buenas a mi vida, ¿sí? En cambio, cuando yo vibro alto, me expando, ¿sí? Soy alegre, soy entusiasmado, tengo pensamientos positivos, le meto para adelante, soy empoderado, hablo de cosas buenas cuando me junto con la gente, no critico a otros, ¿sí? El que está en contracción critica, habla mal de otros, eh, hablan de cosas, hablan de enfermedades, hablan de la guerra, hablan de las muertes, hablan de las cosas que salieron en el noticiero, te enteraste de esto, te enteraste de lo que pasó, te enteraste, es como para adentro. En cambio, el que se expande, el que está en la fe, en la expansión, en la vibración positiva, no se hablan de esas cosas. Empezamos a enfocarnos en lo bien que te está yendo, en enfocarte en esto, en cuál es tu deseo, en contar las cosas buenas, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a hablar de las cosas malas por miedo que nos lechuceen, por miedo a la envidia. No cuentes, mirá que te van a lechucear. Eso porque en el fondo no nos creemos capaces de sostener eso que estamos por tener, ¿no? Entonces no cuentes que te vas a comprar el auto porque te van a lechucear el auto. Entonces, en realidad es porque en el fondo vos no te crees capaz de merecerte ese auto o sostener ese auto, si no tendrías miedo. O sea, uno no tiene miedo a, a contar que se va a ir a comprar 100 gramos de jamón al almacén. ¿Por qué? Porque uno se cree capaz de poder sostener eso, pero con las cosas más grandes tenemos ese miedo y por eso estamos en contracción. No digas que la envidia, que mirá que el otro, ¿sí? Yo no digo que anden contando todo, pero yo creo que hay cosas que no tienen que dejar de contar por la envidia, ¿sí? A mí por lo menos los proyectos me gusta contarlos cuando los tengo más o menos armados por una cuestión mía de que no me gusta que me estén preguntando a cada rato, nada más. Pero no por nada más que por una cuestión de proyección mía, así que yo necesito proyectarlo a mi tiempo, ¿no? Entonces, poder salirnos de esta situación de envidia. Bueno, vayan haciéndome las preguntas que no se vayan entendiendo o lo que vayan viendo esto de las cosechas, cómo cosechamos lo que sembramos y que estamos sembrando desde el miedo, ¿sí? Entonces, súper importante, cuéntenme en qué miedo más se han representado, aunque no tengan este pánico por ahí, pero en qué miedo se han representado y si tienen dudas, cuéntenme ustedes. Yo les digo que yo he pasado mucho este miedo a la crítica y al rechazo, ha sido bastante para mí, bastante, lo he trabajado un montonazo, ¿sí? El miedo a la crítica y al rechazo. Cuéntenme el tema de, a ver qué, de cómo, de cómo se identifican con alguno de sus miedos y si se entendió, si está todo bien, si se van entendiendo el concepto de cómo cosechamos y cómo cosechamos lo que hemos sembrado, ¿no? Y qué importante entender que lo sembramos en un pasado, ¿sí? Entonces poder ver que yo, para poder tener un futuro mejor, que me lo merezco y no decir como Silvia, jodete, Silvia, si o sea, te estás muriendo y no cambiaste, bueno, jodete, ¿no? Como dijo Silvia, me encantó. Entonces poder plantearme y decir, bueno, no me quiero decir jodete, me quiero decir qué bien que hiciste ese cambio, mirá lo bien que nos fue, ¿no? Quiero decirme eso cuando esté en mi lecho de muerte, decir, Sonia, lo lograste todo esto, no quiero decirme jodete,
por no cambiar, ¿sí? Bien, Sole dice que le tiene miedo, o sea que se identifica más con el miedo a la enfermedad y al tema de la pérdida del dinero. Bien, bien, bien. Samantha, a la crítica y al rechazo sin duda súper identificada, ¿sí? Por lo general las personas que tenemos esta crítica, este miedo a la crítica y al rechazo somos como más estéticos, ¿no? De ese miedo a querer pertenecer, que no está mal, pero hay que hacerlo por amor propio, porque uno desea verse en el espejo bien y a tu concepto de belleza y no por el miedo que hoy si me ven despeinada o si, ¿sí? Yo saco a pasear el perro en pantuflas de noche, está bien, no me ve nadie, pero antes me daba como cosa que voy a andar en pantuflas, yo salgo en pantuflas, ya está pleno invierno, campera y pantuflas y estoy bien. Sole también dice que le tiene miedo a la crítica y al rechazo. Son miedos generales, ¿eh? Yo estoy hablando de miedos que todos tenemos, también tenemos miedo a la muerte. No me digan que no, o sea, cuando si alguien hemos tenido alguna situación o vos decís, no sé, hubo un accidente en la esquina de la casa de mi mamá y uno le da como miedo decir, ay, mira si es mi mamá, o sea, como el miedo a la muerte, ¿no? Pero bueno, son miedos que todos tenemos y está bueno empezar a darnos cuenta en qué me está limitando este miedo a la crítica y al rechazo. Es decir, ponerle Sole, ¿no? Decir, bueno, este miedo a la enfermedad, ¿en qué me está limitando? ¿Qué es lo que no estoy haciendo por miedo a enfermarme? ¿Qué es lo que estoy haciendo por miedo? ¿Qué es lo que no estoy haciendo? ¿O a qué no me estoy animando a cambiar o a ser diferente por miedo a la crítica? ¿Y a la crítica de quién? Porque que me critique mi mamá y mi papá es fuerte, pero que me critique quién? La que atiende el almacén, que todo bien con la chica que atiende el almacén, que es divina, pero no, como que no es un ser importante en mi vida que tenga autoridad, ¿no? Entonces, que me critique quién, ¿sí? Esto del rechazo, que me rechace quién, ¿sí? Que me rechace mi familia es un tema de lealtades, ahí hay que trabajar las lealtades. Eh, Sola dice que le tiene miedo a la muerte, sobre todo desde que soy madre. Claro, el miedo a la muerte de nuestros hijos, ¿no? Súper interesante esto. La verdad que estamos... También dicen muchos el tema de la muerte, que no es natural que los padres tengamos que duelar a nuestros hijos. Y la verdad que lo natural es la muerte, no sabemos cuándo, ¿no? Y eso es un poco el espanto que nos genera el tema de que se nos muera un hijo, que yo creo que debe ser uno de los dolores más grandes que vive el ser humano. Creo que como madre no creo que exista un dolor más grande que ese, ¿no? Pero también es una realidad, ¿sí? O sea, ¿por qué tenemos miedo? Porque puede pasar, sí, pero en realidad no está pasando, ¿sí? O sea, también el miedo a la muerte se puede instalar, por ejemplo, si tu hijo se enferma de una enfermedad grave. Si vos decís, bueno, no sé, lo llevo y me detectan cáncer. Bueno, ahí te entra un pánico porque eh, es verdad, o sea, es verdad esto, o sea, ¿se va a morir mi hijo? No se va a morir, Sole. O sea, sí, en algún momento de su vida, pero vamos a tener fe de que él te va a adorar a vos y no vos lo vas a tener que adorar a él. Entonces, como poder concentrarnos, porque no es real, que no está sucediendo nada que lo lleve a la muerte, ¿no? Y Sole dice que tiene miedo también a morirse y dejarlo solo. Bueno, por esto, mirá qué interesante es trabajar desde la fe y decir, bueno, pero yo estoy bien, yo no me voy a morir. Sole, no sé, ¿por qué te vas a morir? ¿Tenés alguna enfermedad grave que te lleve hoy a la muerte? No, entonces enfócate y decir, bueno, voy a tratar, esto yo sí lo pienso, de tener la salud lo mejor posible para que el día de mañana, por ejemplo, no sea una carga para mis hijos, ¿no? Trabajar en mi dinero para que el día de mañana no sea una carga para mis hijos, ¿no? Que yo si me pasa algo, bueno, hay una cantidad de dinero, mi cuerpo está sano, mi cuerpo está fuerte, ¿sí? Entonces es súper importante trabajar sobre hábitos alimenticios saludables, de pensamiento, de emociones, ¿sí? ¿Cuántas cosas no hacemos por miedo a nuestra propia muerte o a la muerte de los seres queridos, cuando en realidad no está sucediendo nada que los ponga en peligro? ¿Sí? No hay qué está sucediendo, a no ser que realmente haya una enfermedad grave, como si, bueno, no sé, tengo cáncer, tengo miedo de morirme, dejar solo a mi hijo, bueno, es entendible, hay que trabajarlo, hay que tomar flores de Bach y empezar a cambiar el pensamiento, ¿no? Pero si no está sucediendo nada, ¿bien? A ver, más arriba, acá me había dicho algo Silvia. Bien, Silvia dice, a mí me da tristeza que cuando yo muera mis hijos sufran.
Bueno, pero eso es inevitable, Silvia. Sí, que hagan una fiesta. Bueno, yo me voy a encargar de que hagan fiesta, no te preocupes. En realidad eso es inevitable, porque la muerte de nuestros seres queridos nos duele, ¿sí? Y es importante no cargarles también con la culpa de decir, mi mamá no quiere que yo la llore, ¿sí? Porque es sano llorar a nuestros muertos, ¿sí? Hay que llorarlos con un tiempo prudente, ¿sí? Hay que duelarlos, y ese duelo, eh, decirle al otro, cuando yo me muera no llores, es muy fuerte, porque le estás reprimiendo el dolor que implica la muerte. La muerte es dolorosa porque dejamos dejar de existir físicamente la otra persona y ponerla en nuestro corazón, ¿sí? Eso es un duelo y es un proceso y duele. Y es una porquería y duele. ¿Qué va a ser? Es lo que hay. Entonces, no cargarle más peso al otro, a decirle, no llores cuando yo me muera, no sufras. Y el otro va a sufrir porque no lo puede. Y encima se va a sentir culpable porque el muerto me dijo que yo no sufriera y yo estoy sufriendo. O sea, es espantoso. Entonces, sí es importante decirles, hagan lo que quieran. Yo, por ejemplo, les dije, en su momento, les dije que, bueno, a mí me gustaría que me pongan en un cementerio y después lo estoy pensando y cambiando con la idea de la cremación y que me lleven no sé, creo que a la playa, todavía no lo decidí. Pero bueno, como decir, libérenme, o sea, no se queden con esta carga, ¿sí? Tampoco me cremen y me dejen en la chimenea, porque es espantoso, por lo menos para mí, y poder hablar de estas cosas y saber que nuestra muerte le va a doler a las personas que nos aman, porque la única forma de que nadie sufra cuando yo me muera es que nadie me quiera, ¿sí? Entonces es como, bueno, parte de la vida. Yo gracias a Dios todavía tengo a mis dos papás, pero cuando murió mi abuela, murió mi abuelo, murieron mis tíos que vivían acá cerca, cuando murieron mis primos, sufrí muchísimo porque yo sabía que estaban mejor, yo sentía su presencia en mí, yo soy súper espiritual, veo y lo siento y todo, pero sin embargo a mí me causaba dolor el saber que físicamente no los iba a ver más, ¿no? Hasta que pude hacer mi proceso y entender que los llevo en mí, los llevo en mi corazón y que bueno, ese era su destino y este es el mío, ¿sí? Su destino era partir en ese momento y mi destino es quedarme un poquito más. Y está bien, es así la vida, ¿no? Bien. Bueno, Silvia, igual vamos a hacer fiesta, no te preocupes. Les cuento yo de anécdota de de las muertes, ¿no? A ver si me queda un ratito, quiero sacarles cartas. Les voy a contar esto y mientras me van pidiendo cartitas, ¿les parece? Bien. El tema de las muertes, mi abuela, por ejemplo, ella tomó la decisión de cómo quería su velorio. Un día dijo, era súper controladora la abuela, bueno, me estoy muriendo. Nosotros ya no vivía acá, así que la atendía a mis primos y mi tía. Empezó para atrás, empezó a sentirse más cansadita, sí, y dijo, ojalá me muera un fin de semana si no tienen que dejar de trabajar. Eh, y quiero que repartan chocolates, quiero que me pongan estas flores, quiero que me pongan esta ropa. Bueno, tenía 91 años casi, ¿no? Así que a mí me pareció súper interesante que ella empezara a sentir que se estaba yendo y poder no cargarle a las personas que se quedaban en ese momento. En esa ciudad estaban mi tía y mis primos, no cargarle a ellos con, bueno, ¿y qué ropa le ponemos? ¿Y qué hacemos? Ella terminó todo, ¿eh? Ella dejó que quiero que me hagan esto, quiero que pongan esto, quiero que repartan bonobón a la gente que iba, ¿no? Porque ella cada vez que ibas te regalaba bonobón. Entonces me parece súper interesante esto de la muerte, de poder hablar y qué es lo que yo quiero para mi muerte, ¿sí? Si quiero estar enterrado en un cajón, si quiero una cremación y que me tiren en la playa, que me tiren en la montaña, o sea, o que me guarden en chimenea, que a mí me parece espantoso, a ustedes les puede gustar, no me gusta. Bien, bueno, así que cosecharás tu siembra, ¿sí? Estoy mirando ahí quienes me piden cartita. Cosecharás tu siembra, qué están sembrando, qué cosecharon hoy y en base a qué miedo. Acuérdense, ¿sí? A soltar esos miedos, a tener fe y a no decir jodete el día que te estés muriendo por todo lo que no te animaste a hacer, ¿sí? Por seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo. Bien, bueno, María, vamos con la carta que me pide María, ahí. María, me encantó para la charla de hoy, María, responsabilidad, o sea, hay que hacerse cargo
de que lo que estás cosechando es lo que sembraste en algún momento de tu pasado, ¿sí? Y que por ahí no lo sembraste desde la conciencia, obviamente nadie siembra, nadie dice hoy me voy a pensar en negativo para que mañana me va a llamar en el trabajo, no, nadie lo hace así, pero inconscientemente uno lo hizo, entonces hay que hacerse cargo de que estamos meando fuera del tarro y que podemos hacer algo diferente. Hay que hacerse cargo de que lo que estás cosechando es tu responsabilidad cambiarlo, para no decirte jodete como Silvia. Bien. Silvia, me hiciste reír con el jodete, pero me encantó porque es tal cual, tal cual, tal cual. Bien, vamos con Samantha. Bien, Samantha, el merecimiento. Samantha, creo que fue un poco lo que dijiste hoy de este miedo al rechazo, a la crítica, ¿no? Y que vos te mereces ser amada por quien sos. Gente te va a criticar, sí, porque la gente que critica, la gente jodida, la gente que vibra en contracción y que es mala, te va a criticar, hagas lo que hagas. Si haces te van a criticar, si no haces te van a criticar. Entonces, como no estar pendiente de esa gente en contracción, ¿sí? Porque siempre van a criticar. Entonces, y más al que se expande, ¿no? Porque la mediocridad lo que hace es la crítica. Entonces, expandite, llenate de alegría, de fe, de que vos podés, de empoderamiento, y dejá, ¿sí? A la gente que no está vibrando en la expansión, ¿sí? Vos te mereces ser feliz, vos te mereces lograr todos tus sueños, salite de ese miedo a la crítica, porque te puedo asegurar que cuando salís del miedo a la crítica empezás a no escuchar las críticas y empezás a escuchar los halagos, que también son súper, súper importantes en nuestra vida. Bien, Silvia. Creo que Silvia... Bien. Bueno. Silvia, la perseverancia. Me encantó, Silvia. Me parece súper para no tirar la toalla y para poder decir, yo sí puedo en un futuro cosechar algo diferente. Esto ya lo coseché, bueno, no importa. Coseché esto en mi pasado de vuelta y nada, le erré. Bueno, no era el camino, no importa. Pero yo puedo hoy ser feliz, ¿sí? Y que no te agarre la muerte diciéndote, jodete, ¿sí? Ser perseverante es como dejar de empezar a darme cuenta cuando estoy chocando con la pared o tengo que cambiar el rumbo, pero no cambiar la meta. Si tu meta es ser feliz, vos podés lograrlo, ¿sí? Por ahí no es este el camino, bueno, probarás otro, pero no dejes la meta, cambia el camino, pero no pierdas tus objetivos y tus sueños. Bien, justo pasa una moto, bien, para Ro, para Jime, para Sole, Mirta, bien. Paren que voy a mirar la hora. Si no llego, no se preocupen, que las voy a ir anotando todas. Y bien, para Ro, discernimiento. Discernimiento es empezar a darme cuenta cuando estoy sostenido en la fe y cuando estoy sostenido en el miedo. De verdad, empezar a que la mente no me traicione, que está bien estar sostenida en el miedo, ¿sí? Cuando yo digo, bueno, pero, ¿sí? Pero, mirá si me va mal, sí, puede ser un poco de miedo, pero, ¿sí? En realidad es porque quiero seguridad, ¿sí? Y empezamos a transformar, a romantizar el miedo creyendo lo que es por seguridad y en realidad es por miedo, ¿sí? Entonces, a discernir si realmente es miedo o es fe, no es seguridad, miedo o fe, ¿bien? Espero que se haya entendido, ¿no? Bien, vamos con Jime. Bien. Paren que me voy a anotar Jime, Sole. La voy a anotar porque se me terminan Mirta y José, me parece que es abajo. Pues se me va a terminar el vivo. Y Jime, Sole, Mirta. Y más abajo también. Hola, Vale, que andaba por ahí. José Luis. Bien. ¿Y quién más? Me queda mi Nolo. Silvia, ya te saqué una. Bien. Y hola, Vale, ¿cómo estás? Bien, estamos con las cartitas finales. Bien, hola Nati, que también se acaba de conectar. Ya estamos terminando con el vivo de hoy y me quedan 4 personas para sacarles la carta final, pero se me está terminando el tiempo. Así que voy con Jime, que los demás no se preocupen porque después de esto hago un videito en las historias y los comparto en las historias con la carta que les corresponde. Vamos con Jime. Bien. La carta de la constructividad. Me encanta la constructividad porque justamente habla de todo esto que vimos de los miedos. La constructividad es darme cuenta que tengo que empezar con lo que tengo,
¿sí? No necesito tener 1.000.000 de ladrillos para construir un edificio. Necesito tener un terreno para empezar a desmalezar. Así que con lo que tenés, empezá, anímate, sacate los miedos y vamos para adelante. Gente, me quedan 15 segundos, se me va. Los espero el próximo miércoles para que terminemos de redondear esta idea de cómo estamos creando, ¿sí? Para poder realmente manifestar nuestros sueños. Última charla sobre ley de atracción. Nos vemos miércoles 19 horas acá en vivo en Instagram.